Hola, hoy hacemos este calderito, ¿vale? Que se queda, a ver si se ve mejor. Ay, a ver, voy a subir un poquito la cámara, así se ve mejor. Aquí tengo aquí un lío de cables que si los vierais, a ver, así. Pues es un calderito que se transforma en muñequita, ¿vale? Bueno, pues se queda, si la arreglamos aquí, se queda bien, no se nos viene abajo, se queda recta, se queda todo súper bien. Bueno, pues nada, pues vamos a empezar a hacerla. Es muy fácil de hacer, muy rápida, y si os digo que va a ser el segundo vídeo que grabo de la muñeca, la tenía grabada y perdí todo. Y bueno, pues vamos a hacerla de nuevo. Bueno, pues vamos a empezar por la cabeza. Lo voy a grabar, o sea, lo voy a hacer con una aguja de 3 milímetros. Y esta, pues por ser diferente, la voy a hacer en beige. La otra era en un verdecillo oscuro, ¿vale? Y esta, vale, pues en este color la voy a grabar. Y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos, ¿vale? 6 puntos. La primera vuelta, un anillo, 6 puntos. 2, 3, 4. En la vuelta número 2 va a ser todo aumento. En el mismo punto, otro. En el siguiente punto, un punto, y en el mismo otro punto, y así hasta acabar la vuelta. 12 puntos. En la vuelta número 3 va a ser un punto que ya lo tengo marcado, y en el siguiente un aumento. ¡Hala! Y así va a ser esta vuelta, ¿vale? De un punto y siguiente aumento. Y así hasta acabar la vuelta. En la vuelta número 4 van a ser 2 puntos y un aumento. Uno que ya lo tengo marcado, 2 y siguiente aumento. Y así hasta acabar esta vuelta, ¿vale? 2 puntos y aumento. 1, 2 y siguiente aumento. Me tocaría aumento, ¿vale? 2 puntos y aumento. En la vuelta número 5, 3 puntos y un aumento. Uno que ya lo tengo marcado, siguiente 2, siguiente 3 y siguiente aumento. Y así hasta acabar esta vuelta, ¿vale? 3 puntos y aumento. De la vuelta 6 a la vuelta número 11, punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta número 6, que es esta, hasta la vuelta número 11, punto en cada punto. En la vuelta número 12 van a ser 3 puntos y una disminución. Uno que ya lo tengo marcado, 2, 3 y disminución, cogiendo los 2 puntos de delante, ¿vale? Pues 3 puntos y disminución en toda la vuelta. En la vuelta número 13, 2 puntos y una disminución. 1, 2 y siguiente disminución. Y así en toda esta vuelta, ¿vale? 2 puntos y disminución. En la vuelta número 14, un punto y una disminución. Y voy a hacer un cambio de color, ¿vale? Yo lo voy a tejer este cambio de color a morado. Un punto que ya lo tenía marcado, y ahora la disminución, ¿vale? Un punto y siguiente, a ver, disminución. Y es que estoy viendo a través de la cámara y eso. Es para hacerle esto. A ver, os voy a enseñar otra, no os asustéis. Esto, ¿vale? Entonces yo todo esto lo voy a tejer a morado. Vale, entre la vuelta número 9 y la vuelta número 10 le he puesto los ojos, ¿vale? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? 1, 2 y 3 puntos de separación, ¿vale? Bueno, pues de la vuelta número 15 a la vuelta 18, puntos en cada punto. De la vuelta número 15 a la vuelta número 18, puntos en cada punto. Y yo ya voy a ir rellenando poquito a poco la cabeza, ¿vale? Ahora, en esta vuelta que va a ser la 19, voy a coger la hebrita de detrás, ¿vale? Voy a ir tejiendo por los puntitos de detrás, o sea, la hebrita de detrás, ¿vale? Y ahora
A ver, me voy a las hebritas de aquí que no han quedado por delante, ¿vale? Me voy con un punto deslizado. Subo con 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A ver, os explico para que lo sepáis. Porque al tejer aquí ahora que voy a hacer los piquitos, esto se nos va a quedar ahí, eso ahí. Esto va a ser porque después voy a enganchar el hilo y lo voy a coser a la base del caldero, ¿vale? A ver, uy. Ahora voy a hacer los piquitos por las hebritas de delante y después es que como lo tengo pegado ahí no se ve. Pues eso que lo voy a ir cosiendo aquí a la base. Vale, ahora me voy a ir a la tercera cadena y voy a hacer un punto alto, ¿vale? Un punto alto. En la siguiente cadena otro punto alto. A ver. En la siguiente cadena otro punto alto. Total tenemos que hacer 3 puntos altos, ¿vale? Ahora punto alto doble. 1. Otro punto alto doble. 2. Y otro punto alto doble. 3. ¿Vale? 3 puntos altos dobles también. Y ahora las dos siguientes cadenas que tenemos punto triple, ¿vale? Tenemos que hacer un punto triple. Uno en esta cadena y otro punto triple en la siguiente cadena que nos toca, que es la última. A ver, 2, 3 y saco. Vale. Y ahora me voy a saltar 3 puntos, ¿vale? A ver, 1, 2 y 3. Y la de 4 meto mi gancho y hago un punto deslizado. Y de nuevo tengo que subir con 10 cadenas, ¿vale? Y de nuevo hacer los piquitos. A ver, en la otra que os he enseñado tengo más de esto, ¿vale? Porque en vez de hacer uno y una disminución hice 2 y, o sea, 1 y aumento, ¿vale? Entonces pues como que me salieron más estrellitas de estas, pero bueno, este lo he hecho así, más pequeñito, a ver, y nada. Que lo queréis más grande, pues en vez de hacer uno y una disminución, pues hacéis el punto por punto y, y nada, y ya está. En la cabeza, digo, ¿vale? En la cabeza, que en vez de llegar a uno y una disminución, pues eso, espero explicarme. Y entonces pues lo tenemos más grande, ¿no? Y nada, y podemos hacer después más de esto. El hilo lo dejo un poquito largo para después llevármelo por aquí, a este que os he dicho que quedaba por aquí, y después coserlo al caldero. Esto va a ir relleno también, esto de aquí, ¿vale? Para el caldero va a ser un anillo de 6 puntos. Lo voy a dejar en este grisecillo. A ver, que coja todas las hebritas. Nada. Bueno, pues dentro del anillo 6 puntos. 1, 2, 3. En la vuelta número 2 van a ser todos aumentos, ¿vale? En cada punto aumento. Siguiente punto, aumento y así hasta hacer toda la vuelta. En la vuelta número 3 va a ser uno que ya lo tengo marcado y en el siguiente aumento. Siguiente un punto, siguiente aumento y así en toda la vuelta un punto y un aumento. En la vuelta número 4 van a ser 2 puntos y un aumento. 1, 2 y siguiente aumento. Y así en toda esta vuelta. 1, 2, siguiente aumento. Y así hasta acabar la vuelta. En la vuelta número 5 van a ser 3 puntos y un aumento. Uno que ya lo tengo marcado, 2, 3 y siguiente aumento. Y así hasta acabar toda la vuelta. 3 puntos y aumento. En la vuelta número 6 van a ser 4 puntos y un aumento. 1, 2 y voy a hacer ahora el aumento.
Y ahora ya si hago los 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y en el siguiente hago el aumento. Y en toda la vuelta voy a hacer 4 puntos y aumento. Y aquí me van a quedar los 2 puntos que hemos tejido aquí al principio. De la vuelta número 7 a la vuelta número 9 va a ser un punto en cada punto. De la vuelta 7 a la vuelta número 9, punto en cada punto. En la vuelta número 10 van a ser 5 puntos y un aumento. 1, a ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente aumento, ¿vale? Y así en toda la vuelta, 5 puntos y aumento. De la vuelta número 11 a la vuelta número 16, punto en cada punto. De la vuelta 11 a la vuelta 16, punto en cada punto. Vale, y ya he hecho la vuelta número 16. Bueno, ahora me voy al siguiente y hago un punto deslizado. Subo con una cadena y en el mismo aquí voy a hacer un medio punto alto. Y voy a ir haciendo esta vuelta un medio punto alto, otro medio punto y en el siguiente un aumento. Y voy a ir haciendo 2 medios puntos y aumento, ¿vale? 1, 2 y siguiente aumento de medios puntos altos. Y así en todo alrededor. 1, 2 y siguiente aumento. Bueno, pues así hasta acabar la vuelta. Vale, ya me voy al primer punto y hago un punto deslizado. A ver, esto es lo del caldero, ¿vale? Bueno, pues del caldero voy a hacer 2. Para ahora los voy a coser uno con el otro para que se quede más reforzado, ¿vale? Entonces este, el que acabamos de hacer y este otro totalmente igual hecho. Vale, pues este así lo voy a dejar y este le voy a dar la vuelta así para meterlo aquí abajo, aquí entre medio. Para que se quede, ¿vale? Bien, por un lado y por el otro. O sea que lo ponemos del revés los dos. Y ahora los voy a ir juntando con puntos bajos. A ver, mira, punto de aquí y punto de acá y punto bajo. Punto de aquí y punto de allá, punto bajo. Y así, ¿vale? Voy a ir juntándolo en puntos bajos. Todo, pues los dos, ¿vale? Bueno, pues sigo. Pues nada, pues cierro ya con punto deslizado y voy a dejar un poco de hilo para esconderlo con la aguja, ¿vale? Y nada, y ya tenemos el calderito hecho. Al calderito le faltan las patitas. Y... ¡ay, ay, ay! Esto iría así. A ver. Así, más o menos. Así. Vale, para las patitas del caldero, súper fácil, ¿vale? Un anillo de 6 puntos, ¿vale? De 6 puntos. Uno, a ver que lo saque, nada. Pues no he hecho nada, ¿eh? Muy fácil, pero nada. Bueno, empiezo, no pasa nada. 1, 2, 3, 4. En la vuelta número 2 va a ser un punto que no lo he marcado y en el siguiente un aumento, ¿vale? Y así en toda la vuelta, un punto y un aumento con un total de 9 puntos. Vale, y de la vuelta número 3 a la vuelta número 4, punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta número 3 a la vuelta número 4, punto en cada punto. Vale, y ya llego al siguiente con un punto deslizado y se acabó, ¿vale? Dejo un poco de hilo largo para coser al caldero y esto lo voy a rellenar. Vale, patitas de estas necesitamos 3, ¿vale? 3.
rellenar. Voy a tener un poco de relleno y ya, ¿vale? Y nada, pues seguimos. Vale, ahora vamos a hacerle los brazos. Voy a empezar por el color carne, ¿vale? Con un anillo de 5 puntos. Un anillo de 5 puntos. A ver. 1, 2. En la vuelta número 2 va a ser un punto y un aumento con un total de 7 puntos, ¿vale? Un punto y un aumento con un total de 7 puntos. En la vuelta número 3 va a ser un punto en cada punto y en el último punto un cambio de color, como el que tejimos, el color que tejimos en la parte de nuestra muñequita. Yo la tejí en mi caso en lila, pues en mi caso mi cambio de color va a ser el lila. Y ahora de la vuelta número 4, que es esta, a la vuelta número 8 va a ser punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta número 4 a la vuelta número 8, punto en cada punto. Vale, ya he llegado. Ahora me voy al siguiente con un punto deslizado y ya corto el hilo, ¿vale? Al brazo no le voy a meter relleno, ¿vale? Simplemente lo voy a coser así aplastadito y ya. Brazos necesitamos 2. Es lo que os digo. Cosido y ya está. Y para el pelo lo voy a hacer en este naranja. A ver, yo ya tengo aquí bastantes hechos ya, a ver. Son banderitas, ¿vale? Y os explico. Bueno, banderitas, tienen forma de banderita. A ver. Vale, 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Empezamos con 6 cadenas, ¿vale? Normal, como aquí, empiezo con 6 cadenas. Vale, en la segunda cadena un punto bajo. A ver, segunda cadena, punto bajo. En la siguiente un medio punto. Saco por todo. En la siguiente un punto alto. En la siguiente otro punto alto. Y en la siguiente un doble punto alto. Doble. Saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Ala. Y así es como tengo que ir haciendo toda la cadena. O sea, la banderita. De nuevo subo con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Punto bajo. Medio punto. Saco por todo. A ver que coja hilo. Vale, ahora punto alto en el siguiente. Punto alto en el siguiente. Y doble en el siguiente, ¿vale? Y así es como iré formando. Necesito muchas. Yo creo que aquí me van a faltar. ¿Qué hago de más? Pues después la desbarato, no pasa nada. Y yo creo que ya tendríamos todas las piezas. No, nos falta el fantasmita. Y para el fantasmita que hay encima del pelo, que tiene, lo voy a hacer con este resto de lana blanca que tengo. Y con la misma aguja y todo, ¿vale? Y voy a empezar con un anillo de 6 puntos, ¿vale? Un anillo de 6 puntos. 1, 2, 3. En la vuelta número 2 van a ser todos aumentos con un total de 12 puntos. A ver, en el primer punto un punto y ahora en el mismo otro punto. Aquí un punto y en el mismo otro. Bueno, pues así hasta 12 puntos. En la vuelta número 3 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y en el siguiente un aumento, ¿vale? Siguiente un punto, siguiente un aumento y así hasta acabar esta vuelta, ¿vale? Un punto y aumento. De la vuelta número 4 a la vuelta número 7, punto en cada punto. De la vuelta número 4 a la vuelta número 7, punto en cada punto. Entre la vuelta 4 y la vuelta 5 he puesto los ojos de seguridad, los ojos, ¿vale? Y he dejado 3 puntos de separación, ¿vale?
Bueno, para la vuelta número 8, sí, 8, va a ser, a ver, que coja un punto y una disminución, ¿vale? A ver, lo marco para no perderme. Y siguiente disminución, ¿vale? Un punto y una disminución. Siguiente un punto, siguiente disminución. Y así, pues hasta acabar la vuelta. En la vuelta número 9 va a ser 1, 2 y aumento, ¿vale? Esta vuelta va a ser de 2 puntos y aumento. En la vuelta número 10 va a ser 1, que ya lo tengo marcado, 2, 3 y aumento. Esta vuelta va a ser de 10 puntos y esta vuelta va a ser de 3 puntos y aumento. De la vuelta número 11 a la vuelta número 12, punto en cada punto. De la 11 a la 12, punto en cada punto. En la vuelta número 13, 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y 4. Y aumento, ¿vale? Y esta vuelta 4 puntos y aumento. De la vuelta número 14 a la vuelta número 15, punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta 14 a la vuelta número 15, punto en cada punto. Vale, y ahora me voy al siguiente con un punto deslizado, subo con una cadena y aquí mismo voy a hacer un medio punto alto y otro medio punto alto. Al siguiente deslizado, una cadena, medio punto alto y medio punto alto, deslizado, deslizado, y así me voy haciendo. Subo con una cadena, medio punto alto, deslizado, deslizado, subo con una cadena, medio punto alto, ¿vale? Así me voy a ir por todo el borde. Que vosotros queréis hacer otro bordecito, pues hacéis otro, ¿vale? Y nada, ya nos vamos al siguiente con un punto deslizado y dejo. A ver, yo a esto por la cabecita sí le voy a meter un poco de relleno. Aquí en la cabecilla y tal, y le bordamos la boca y eso. Vamos a hacerle ahora los brazos. Los brazos espero que me llegue con estos trozos de lana. Vale, un anillo va a ser un anillo de 6 puntos. 1, 2, 3. Vale, ahora en la vuelta número 2 y en la vuelta número 3, puntos en cada punto, ¿vale? En cada vuelta 6 puntos. En la 2 y 3. Y ya cortamos hilo y ya está. Bueno, dejamos un poquito largo para coser al fantasma. Y mirad lo que me ha sobrado. Bracitos necesitamos 2, ¿vale? Se los cosemos aquí a los laditos. No le voy a poner relleno ni nada. Y ya está. Y yo ya creo que va siendo hora de montar nuestra muñeca. A ver, aquí tengo todas las piezas. Voy a empezar cosiendo la cabeza a la base, ¿vale? Como tenemos 2, tiquití, se nota, ¿vale? Entonces no voy a llegar hasta aquí, hasta la otra parte. Voy a meterlo solo hasta esta parte de arriba, ¿vale? Esta parte no, para que después no se vea feo. Vale, mira, ya lo he cosido y ahora esto se lo he pegado con la pistola de silicona. Ahora le voy a coser los brazos pues nada, aquí a los lados, ¿vale? Vale, pues ya le he cosido los brazos y ahora le voy a poner aquí abajo las patitas, ¿vale? Las 3 patitas, más o menos. Y eso. Vale, y ya le he puesto estos, ¿vale? Más o menos, más o menos. Vale, y ahora el pelo, pues como queramos nosotros que vaya a salir. Yo más o menos, por aquí, a ver, por aquí más o menos, así, ¿vale? Como por la frente, es que no sé, así, y ya pues voy a ir dándole toda la vuelta. Sí que le voy a poner alfileres para después saber por dónde tengo que ir, ¿vale? Yo siempre he dicho que soy malísima. Y más cuando tengo que coger la medida.
soy muy mala para todo esto. Para detalle y para todo, soy malísima. Pues más o menos así el pelo va a ir por aquí, ¿vale? Pues voy a ir pegándoselo poco a poco. Y mirad lo que tengo por aquí, lo que va asomando por aquí. Mirad. A ver, que lo ponga un poco más para arriba. Mirad. Que no se ve del todo bien. A ver. Bueno. Pues más o menos así, ¿no? Sí, así. Por aquí tengo otra. Lo podéis hacer en el color que queráis. Esta por aquí. Y tengo otra. Que esta es totalmente diferente. Ay, que se me ha caído. Esta. Esta es la primera que hice. Esta de la calabaza. Fue la primera que hice. Y nada. Esta la hice grabando. Esta. Para subirla. Pero por lo que os he dicho, perdí todo. Y ahora pues esta pues la he hecho de nuevo con el fantasmita en... ¡Ay, que se me ha caído! Con el fantasmita en blanco, ¿vale? Bueno, pues nada. Espero que se vean. Y nada, que la hagáis, que es muy fácil y que nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os guste. Y bueno, os cierro una para que veáis cómo se nos queda aquí. A ver. Perfecta. Pues nada,